¿por qué elegiste trabajar desde el enfoque transpersonal? ¿Qué te hizo elegir ese enfoque y querer decir yo trabajo desde esto? Bueno, iniciemos que pues toda la parte transpersonal va muy enfocada y es una de las ramas enfocadas desde la parte de psicología que se sale un poco de esa parte de solo ver el comportamiento, ¿no? En, entonces eso nos lleva a que en la medicina tradicional china lo que buscamos es una sanación de un todo. Y la parte transpersonal que hace, trabajar toda esa parte de dimensiones del ser fuera de toda esa parte, como te decía, de solo enfocarse en el comportamiento, ¿no? No es solo por qué te comportas así, sino ahondar más por qué el comportamiento que está la persona, por qué lo está presentando. Entonces la medicina tradicional china es de su parte holística, trabaja un todo, trabaja ese ser como un todo. Perfecto. Bueno, cuéntame qué es la espiritualidad para ti. El conocerte tú mismo. Espiritualidad no es de pronto, entre más medite, más espiritual soy, entre más acciones buenas tenga, más espiritual soy. No, es más cuánto te conoces tú, cuánto ejerces en tus deficiencias para trascender. Es más esa parte, cómo tú te autoconoces. Bueno, y para ti, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad? Lo que pasa es que la religión está muy atada a creencias, muy atada a lo que te dicen, lo voy a poner en este contexto, muy lo que te dice el humano, el mundo, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Y va, la espiritualidad trasciende más allá. Entonces, la espiritualidad te ayuda a romper con creencias que te limitan o que te están generando un desequilibrio y ese desequilibrio te enferma, porque para la medicina china, por ejemplo, la enfermedad es un desequilibrio, allá no se conoce como que es una enfermedad, no, es un desequilibrio. Y eso hace esa parte espiritual, que tú no llegues a ese desequilibrio con base en ciertas herramientas. La religión te limita, te pone que si tú no cumples una cosa, entonces va a pasar ciertas cosas que pues no tienen relevancia. Bueno, y ahora cuéntame qué es la conciencia para ti. La conciencia. Bueno, la conciencia es qué tanto estás abierto a autoconocer y autodarte la oportunidad de sanar con base a tus deficiencias, ¿sí? Es esa conciencia de, oiga, yo tengo tal manifestación en mi cuerpo, ¿por qué está pasando? Esa es la conciencia, el permitirte explorar más allá. Bueno, ¿y cómo trabajas tú esa conciencia y ese... Bueno, digamos que viene enfocada en muchísimas cosas, ¿no? Como te decía anteriormente, desde muchas herramientas que tiene todas estas medicinas y todas esas ramas de estas medicinas. ¿Qué haces? Conocer a ese ser y qué es lo que está pasando en ese ser para que en la actualidad esté como es, con la deficiencia que te llegue. ¿Mm? Entonces es ahondar en todas esas dimensiones desde la parte verbal, desde la parte física, desde la parte del cuerpo energético, ¿no? Porque tu cuerpo es energía. Entonces también es una dimensión, son campos que te llevan a conocer qué está pasando en cada ser. Ejemplo, si tú te pegas, bueno, te pegaste, se inflamó la mano, pero a veces puede pasar que de la nada se inflamó la mano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O se puede presentar una patología. Entonces, esa patología, ¿desde dónde está proviniendo? Hay muchos campos que hay que estudiar, por ejemplo, toda la parte ancestral. Esa parte ancestral, ¿qué te está trayendo? ¿Qué estás arrastrando tú de esos ancestros, de ese linaje que ahorita tú estás presentando una dificultad?
Así es como necesitamos abordar un paciente. No solo porque me vino con un síntoma, solo tratar el síntoma, sino desde dónde está la raíz de ese síntoma. Porque muchas veces viene desde los linajes, pues por eso hay que conocer mucho tu árbol genealógico. Cuando tú conoces tu árbol genealógico, sabes, oiga, mi bisabuela, mi tatarabuela, mi bisabuelo sufrió de esto, sufrió de lo otro. ¿Cómo corto yo esa cadena para que tú no o tus descendencias no sufran de esas mismas circunstancias? Bueno, sí, eso que dices es muy cierto y muy importante, que yo creo que muchas personas que no conocen el enfoque no lo tienen en cuenta, ni siquiera se les pasa por la cabeza, yo creería, ¿no? Claro, es muy, mira, cuando tú abordas a un paciente, algo que es muy importante es la herramienta de lo que tú estás dando, del amor que tú estás dando, ¿cierto? Porque ese ser llega con algo más que un dolor o más que, que una deficiencia o un comportamiento, etcétera. Entonces es donde tú dices, bueno, ¿desde qué parte empezó a arrancar todo? Porque también se puede dar desde la parte, y eso también lo ve la parte transpersonal, que es en esa parte del vientre. Desde tu gestación se pueden dar muchas cosas, ¿no? Se puede dar el proyecto de sentido, llamémoslo así, de cómo y por qué te trajeron al mundo. ¿Fuiste deseada? ¿No fuiste deseada? ¿Qué pasó en ese lapso? Eso es información. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que esa información, si viene con alguna deficiencia, se transforme, trascienda, para que ese ser tome más conciencia y pueda avanzar, ¿no? Desde un punto de equilibrio, desde un punto organizado, desde que se conozca. No es conocer, me pasó esto y ahora tengo rabia, ira porque ya conocí esto. No, es como desde el amor y desde el equilibrio, eso que conoces lo puedes sanar para que mejore tu actualidad, tu estado actual. Espectacular. Ese tema me parece a mí muy, muy interesante. De hecho, pues yo que no tenía mucho conocimiento, me parece maravilloso. Bueno, eh, ahora Jane, cuéntame por favor, ¿de qué manera concibes tú el cuerpo y el entorno? ¿Cómo es tu forma de percibir esas dos cosas? El cuerpo y el entorno. Ujú. Mira, a veces no, casi siempre el cuerpo es la esponjita de tu entorno. Entonces tú lo que haces es chuparte ese entorno. Cuando tú tienes conciencia, estás abierta a muchas cosas, tú escoges ese entorno que me está ofreciendo. O me suma o me resta. Entonces, si tú vas por la vida, llamémoslo así, eh, sin un proyecto, sin un sentido, sin algo específico, digamos, llamémoslo así, como que no te importa que pase, lo que me pase, lo que esto, dejas que todo eso externo te empiece a afectar. Y es una de las características también para que tú enfermes. ¿Mm? Hay características tanto internas como externas y viene desde muchos planos. Sí. Entonces, ¿cómo tú te ayudas para que ese exterior no te afecte? Es como dicen los cuatro acuerdos, todo te lo tomas personal, por ejemplo, cuando el externo hace muchas cosas y todo lo que hace el externo lo dejas que te golpee, todo te lo estás tomando a modo personal y resulta que no. Cuando tú lo miras desde otro foco, desde otra perspectiva, tú puedes ver, no, esto no me sirve y no me evoluciona, lo que me va a hacer es enfermar. Ahí es en donde tú dices, oye, un momento, hago esto porque me va a ayudar o dejo esto porque me va a perjudicar. Y bueno, también muy importante, ¿no? Porque el ambiente siempre trata de jalarlo uno más a cosas negativas que positivas, ¿no? Claro, cuando tú emocionalmente no estás fuerte, Mm. todo lo externo te pega. ¿Por Efectivamente. qué? Porque hay partes o situaciones que hacen que revivas heridas emocionales. Y pueden ser, empieza tu niño interior a decir, a recordar, por eso la parte transpersonal también te ayuda a
cambiar esos patrones de memoria, cambiar esa parte que te está anclando a un desequilibrio y lo que hace es sacarte de ahí, hacer un cambio de conciencia. ¿Sí, sí me hago entender? Sí. Sí. Entonces, es muy bonito esa parte cuando tú la apoyas con un todo. Cuando tu parte emocional está muy fuerte, obviamente, decir que las emociones, por ejemplo, las emociones no son malas. Lo que es perjudicial es una emoción, mantenerla constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, todo el tiempo tú vives llena de ira. Ujú. La ira no es que sea mala, no. Hay que sentirla para que como que te despiertes. Pero si tú estás constante en la ira, eso es lo que te va a afectar. Sí. Así Por ya que, ejemplo, ajá, sí, exactamente. Bueno, cuéntame, ¿de dónde proviene la curación de este tipo de terapias? desde la voluntad del ser humano. Si tú no tienes voluntad de sanar, no pasa nada por más que te haga las 20.000 técnicas y las 1.000 terapias y los mejores medicamentos. Si tu conciencia o tu sentir no tiene la voluntad de sanar, no va a pasar cosas mayores. Todo proviene de sí mismo, ¿no? Sí, Eh, claro. Tu primera fuente de sanación eres tú misma. Ahora quiero que me cuentes para ti qué es la meditación. ¿Qué es la meditación? Una conexión. Y esa va anclada a tu pregunta anterior. ¿Por Sí. qué? Porque si tú no respiras, Ujú. te va a costar meditar. Meditar es conectar con tu interior, es conectar con ese niño de aquí, ese niño que tienes allá o esa niña que tienes allá guardadita. ¿Para qué? Para que te ayude a conocerte y a evolucionar y empiece un cambio. Desde ahí arranca muchísimas cosas. Ujú. O sea que Entonces es conexión. tú utilizas esa meditación con tus pacientes. No siempre porque cada ser humano es único. Mm. Entonces, muchos la usan. Es una recomendación, sí. Ujú. Sin embargo, hay muchas formas de entrar en ella. ¿M? Entonces, simplemente cuando tú relajas, estás en un proceso meditativo, porque toda tu energía empieza a estar mucho más tranquila. Y eso también es un campo de meditación. Ok. Entonces, no es solo vamos a meditar, cierra Ajá. los ojos y empieza a respirar. No, porque es sincronizar, es como mecanizar algo. Y algo que a mí no me gusta es mecanizar a un ser humano. Simplemente evoluciona con lo que sientes, deja que fluya lo que sientes y desde ahí vas a empezar a conocerte mucho más. Sí. Bueno, finalmente, ¿tú recomiendas las terapias desde ese enfoque y por qué las recomiendas? Bueno, con la experiencia que yo tengo actualmente, es la mejor decisión que puede tener una persona. No solo la persona, sino el terapeuta, porque Ujú. cuando tú estás con un paciente, estás sanando tú también. Siempre se va a volver bidireccional, bilateral, de los dos. ¿Qué es lo más bonito que tú le puedas apoyar y enseñar a ese paciente realmente a conocer el origen de su deficiencia? Digamos que con las otras técnicas o con la otra parte de la medicina que también es muy buena, es un acompañamiento, que las dos medicinas se acompañan y se van a acompañar en el momento en que cada uno de esos terapeutas, cada uno de esos profesionales comprendan que debemos mirar al ser humano como un todo. No solo por fracciones, te duele el hombro, no, bueno, pañitos, compresas, estiramientos y ya, no. ¿Qué te está diciendo ese dolor? Es muy, muy gratificante cuando tú conoces directamente la raíz, cuando tú conoces desde dónde se está originando, porque vas a tener muchísimos resultados, ¿sí? Y no vas a tener como ese recaimiento, por decirlo así, de ese paciente. Sí, y qué bonito que tú lo puedas ayudar realmente a sanar todo su interior.
todo su corazón, todas esas cargas que tienen ahí, y que a veces no son cargas ni ellos mismos, son cargas que se están generando de ancestros, que se están generando porque ellos mismos las están cargando y no las quieren soltar. Es enseñarle libertad a ese paciente, ¿sí? No es, venga, lo atiendo, lo escuché, chao. No, ¿qué pasó más allá? Todo Y es un las proceso. dos medicinas o las técnicas se complementan desde que tú las uses. Son herramientas maravillosas, Ujú. pero qué mejor que desde la parte original, desde la parte auténtica, tú puedas abordar a una persona. Y eso, todo lo que me ha permitido estudiar, es un encanto. Es un encanto el que tú puedas darle ese bienestar a una persona. Sí, yo digo que, o sea, no sé, porque pues hasta ahora lo estoy viendo, pero pienso yo que también el estudiar esta parte transpersonal, todos estos enfoques, también es conocerse a uno mismo. Sí, claro. Todo eso lo logras también cuando tú te autosientes, Ujú. cuando te permites sentir, cuando te permites, no desde un plano, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, eh, un error, te equivocaste en algo, no escoger ese algo en el que te equivocaste y juzgarte y juzgarte y juzgarte y juzgarte, no, es mirar eso que pasó, qué te está enseñando a ti y qué le puede enseñar a los demás, ¿no? Por eso te decía antes que todo es bilateral. Te conecta a traerte, a sanar tú, a evolucionar, a fortalecer, a decir, aquí le tengo que bajar, aquí tengo que mejorar porque quiero una calidad de vida, un vivir constante en armonía. Ujú. Bueno, Jenny, Claro, muchísimas gracias. De verdad que con mucho gusto, Paula. un placer poder compartir contigo, poder escuchar todas estas cosas que nos llenan de conocimiento, nos ayudan, porque al principio uno entra en este tema como un poquito bajo de creencia, ¿no? En estas Claro. cosas es fácil. Y esto nos ayuda a poder ver más allá de lo que nos muestran, ¿no? Y una de Muchísimas las formas más fáciles de que tú puedas interiorizar todo eso que me estás diciendo, que dices, oye, eso no lo conocía, eso está como raro, eso, ¿por qué pasa? Es rompe tus creencias. agradezco muchísimo por tu tiempo, por acompañarnos. Con muchísimo gusto y espero poder haberte podido aportar toda esta parte que es muy bella del todo, porque es un todo, ¿no? Es conocimiento de un todo, no solo de una fracción.